Hola, saludos a todos, bienvenidos a otro video de relatividad general, donde vamos a continuar con el tema pasado, que fue en este caso lo de las transformaciones de Lorentz. Ya habíamos visto lo que eran algunas pautas generales para comenzar a explicar esta parte, pero ahora vamos a hacer lo que es una derivación un tanto diferente, y ya lo que vendría siendo la derivación formal. ¿Ok? Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es considerar dos observadores. Vamos a tener un observador S y un observador S'. ¿Ok? Recuerden que están en dos marcos de referencia. Y vamos a suponer que estos dos observadores coinciden y tienen sus relojes, en este caso, en T igual a T', es decir, vamos a tenerlos iguales en cero. ¿Ok? Y vamos a suponer que emiten unas de luz. ¿Vale? Entonces, de acuerdo al observador S, la luz se va a mover radialmente desde el origen con una velocidad c, ¿ok? Con la velocidad de la luz. 3 por 10 al 8 metros por segundo, ¿vale? Entonces, evidentemente el cheo frente de onda que va a tener va a ser esférico. O sea, va a ser una esfera. Podemos ver así, ¿ok? Entonces, esto sería el frente de onda que tendría, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es definir en este caso un parámetro i, ¿ok? Vamos a tener aquí que i depende de t, x, y y z. Y esto va a ser igual. Si estamos hablando de un frente esférico, pues evidentemente vamos a tener lo que es una esfera. Lo podemos escribir así. Y obviamente aquí menos c al cuadrado, para que corresponda en este caso con una distancia. Ya estamos trabajando con el tiempo como una dimensión adicional. Y esto igual a 0. Ahora bien, vamos a considerar una situación similar con un frente de onda para S', ¿ok? Pero para dicho observador vamos a tener que es I', que va a ser igual a la misma expresión de arriba, pero ahora con apóstrofe, para indicar que estamos en un marco de referencia diferente. ¿Ok? La velocidad de la luz aquí va a ser exactamente la misma. Aquí no va a cambiar nada en este aspecto. Y esto también va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar que bajo transformaciones que conectan a S con S', tenemos lo que es una invariancia. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 0. Y esto de forma opuesta y regresando aplicando las transformaciones, vamos a tener que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, por lo que al ser esto una transformación lineal, podemos concluir que i es igual a n por i'. ¿Vale? Donde n depende de la velocidad únicamente. ¿Ok? Este factor de aquí únicamente depende de v. Entonces, como depende directamente de la velocidad, podemos usar lo que es el mismo argumento donde invertimos el rol de S y S'. Es decir, podemos escribir aquí una expresión similar con I' igual a N por I. ¿Ok? Entonces, si nosotros combinamos lo que son estas dos ecuaciones, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, vamos a sustituir aquí. Vamos a poner aquí lo que es I igual a n por i', pero i' ya sabemos que es n por i. Entonces esto nos queda como n cuadrado por i. Si nos damos cuenta, tengo i aquí y acá, dividimos ambos lados entre i, y entonces vamos a obtener que es n cuadrada igual a 1. Pero de aquí podemos aplicar raíz cuadrada en ambos lados, entonces tenemos que n es igual a más menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora, si nosotros sustituimos lo que es este resultado en la expresión de acá arriba, es decir, esta de acá, vamos a obtener que el valor de i' es igual a i, correspondiendo precisamente con la invarianza del intervalo. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos escribir lo siguiente. Si yo ya tengo este resultado acá, puedo poner en la parte de abajo, puedo escribirlo aquí. Vamos a moverlo de este lado. Voy a quitar esta flecha. Y para que se vea un poquito mejor, simplemente voy a poner aquí i y después i'. ¿Ok? Que obviamente todo esto se puede reescribir como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos c al cuadrado por t al cuadrado igual a x' al cuadrado más y' al cuadrado
más z' al cuadrado menos c al cuadrado t' al cuadrado. ¿Ok? Aquí podemos notar que evidentemente hay algunos términos que van a estarse eliminando. ¿Ok? Ya habíamos visto que en las transformaciones de Lorentz, bueno, cuando habíamos trabajado esa parte, que y era igual a y'. También tenemos que z es igual a z'. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con estos términos que tenemos acá? Se van a terminar anulando, es decir, esto y esto se restan. Entonces, nos quedaría aquí que x al cuadrado menos c al cuadrado por t al cuadrado es igual a x' al cuadrado menos c al cuadrado por t' al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros, por ejemplo, utilizáramos unidades naturales, pues simplemente tenemos que x al cuadrado menos t al cuadrado es igual a x' al cuadrado menos t' al cuadrado. ¿Ok? Entonces, obviamente yo ya había comentado que esto no lo íbamos a utilizar las unidades naturales, entonces simplemente lo estoy poniendo nada más como comentario adicional. Y nos estamos dando cuenta que tenemos pues efectivamente la invariancia en el intervalo. ¿Ok? Entonces, ahora, todo esto que tenemos aquí lo podemos relacionar precisamente con lo que es una hipérbola de rotaciones. ¿Ok? De manera que nosotros, por ejemplo, podemos escribir lo siguiente. Si nosotros tomamos en cuenta esto, podemos realizar lo que son calibraciones, ¿ok? Cuando pasamos de un marco de referencia a otro. Es un proceso un tanto largo a veces, ¿ok? Más que nada es puramente geométrico, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente definir a x' como x coseno hiperbólico de alfa menos t por el seno hiperbólico de alfa. Obviamente, como estamos trabajando con coordenadas hiperbólicas, pues resulta conveniente escribir esto. Es mucho más sencillo. ¿Okay? Entonces tenemos ahora t' igual a menos x seno hiperbólico de alfa. Más t por coseno hiperbólico de alfa. ¿Ok? Entonces, ahora, con estas ecuaciones que tenemos acá, pues lo que podemos hacer simplemente es considerar, por ejemplo, un origen, en este caso para S, ¿ok? Vamos a suponer aquí lo que es un origen en S', donde tenemos que x' es igual a 0, ¿ok? Entonces, ahora, visto por S, se va a mover en el eje positivo de S con velocidad v, y x' en 0 corresponde a x igual a v por t, porque recordemos que hay un movimiento del marco de referencia, ¿ok? Tiene una velocidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, reescribimos la expresión que tenemos acá arriba, que es la de x', simplemente podemos nosotros redefinir aquí, que esto quedaría igual a 0, obviamente estamos trabajando con 0 en el origen, y sería v por t por coseno hiperbólico de alfa, menos t por el seno hiperbólico de alfa. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos esta expresión. Si sumamos en ambos lados, pues nos vamos a quedar con lo siguiente. Tenemos vt coseno hiperbólico de alfa, haciendo lo que es el despeje, igual a t por seno hiperbólico de alfa. ¿Ok? Ahora, estos términos que tenemos aquí se terminan cancelando. ¿Ok? Entonces, tenemos seno, coseno. Dividimos ambos lados entre coseno. De este lado se cancela. Nos queda entonces v solamente. Y del lado derecho quedaría tangente. Si lo reescribimos en forma ordenada, tendremos lo que es la tangente hiperbólica de alfa, que sería igual a v. ¿Ok? Entonces, ahora, con respecto a la hipérbola, pues aquí la tenemos. ¿Ok? Es esta figurita que tenemos acá, donde tenemos lo que es un punto P' y P. ¿Ok? Todo esto nos representa las rotaciones hiperbólicas que estamos definiendo a continuación. ¿Ok? Entonces, eso que tenemos ahí precisamente son eventos. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar una identidad conocida, que es coseno cuadrado hiperbólico de alfa menos el seno cuadrado hiperbólico de alfa
es igual a 1. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a emplear las expresiones que ya hemos deducido. Entonces tenemos aquí, que es coseno hiperbólico de alfa, que va a ser igual a 1 sobre 1 menos la tangente hiperbólica cuadrada de alfa. Y esto elevado a un medio. ¿Ok? Si nosotros recordamos un poco lo que era el valor de la tangente, sabemos que esto es v. Entonces, dense cuenta que aquí lo podemos escribir como v. Entonces quedaría 1 sobre 1 menos v al cuadrado, elevado a un medio. Ya va tomando la forma. ¿Ok? Ahora, definimos el seno hiperbólico de alfa. Y esto sería igual a tangente hiperbólica de alfa por el coseno hiperbólico de alfa. ¿Ok? Pero esto terminaría escribiéndose con base en lo que acabamos de definir. O sea, si sabemos que esto de acá es v, sabemos que esto, hoy no me deja marcarlo. Bueno, no importa. Esto de acá sabemos que es v. Y esto de acá ya lo deducimos arriba. Bueno, dedujimos, perdón. Nos quedaría que es v sobre 1 menos v al cuadrado elevado a un medio. Entonces ya tenemos otra expresión. Si nosotros ahora sustituimos directamente estos resultados que tenemos en lo que son las expresiones que están, en este caso, del lado izquierdo, que es la ecuación de x' y lo que vendría siendo en este caso t', vamos a obtener precisamente los siguientes resultados, que sería x' igual a x menos v por t sobre 1, vamos a ponerlo así mejor, que es lo más familiar para muchos, v al cuadrado. Y también tenemos que t' es igual a t menos v por x. Esto dividido entre 1 menos v al cuadrado. Todo en un radical. Esto pues ya lo habíamos definido, eran lo que son las transformaciones. ¿Ok? Pero hacen falta algunas cosas importantes. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo expresamos en unidades no relativistas, tenemos lo que es el bus de Lorentz. ¿Ok? Que lo podemos definir aquí a continuación. Tenemos lo que es t' igual a beta, ahorita defino beta, por t menos v por x, esto entre c al cuadrado, lo que es esta parte de aquí de la derecha, vamos a ponerlo mejor así, para evitar confusiones. Tendríamos lo que es x' igual a beta por por x menos v por t. Y lo que es y' sería igual a y y z' sería igual a z. ¿Ok? Entonces, vamos a definir aquí lo que vale beta. Beta es igual a 1 sobre la raíz cuadrada, vamos a ponerlo acá, de 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este factorcito que tenemos aquí muchas veces se le conoce como factor de Lorentz. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarlo y lo vamos a desplazar un poquito hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, puede que en algunos textos esto lo encuentren como gamma. ¿Ok? Me cambió de color porque me lo cambió. Puede que a veces lo encuentren como gamma. ¿Ok? Es exactamente el mismo significado. Entonces, aquí lo vamos a manejar de esa manera. Como beta, puede que lo encuentren como gamma, cambio de color, una disculpa. Que es pues este factor. ¿Ok? Entonces, como dije, muchas veces lo suelen nombrar lo que es el factor de Lorentz. ¿Ok? Voy a poner aquí bien, factor de Lorentz. Entonces, ya con esto tenemos una idea un poco más general de lo que estamos trabajando. Es un boost, ¿ok? Esto que tenemos acá se le conoce como el boost de Lorentz, ¿ok? ¿Por qué un boost? Porque, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es tener una línea de mundo, un observador en movimiento, que pues efectivamente tiene un ángulo θ que depende en este caso directamente de la velocidad, ¿ok? Entonces, le estamos imprimiendo un boost, ¿ok? Una velocidad, valga la redundancia, ¿ok? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos identificada esta parte, que es de lo más importante que vamos a estar manejando en relatividad especial, y que tiene consecuencias después en relatividad general,
es que a partir de esto podemos deducir lo que son dos cosas fundamentales dentro de la relatividad especial, ¿ok? Que seguramente ya han escuchado hablar, que en este caso es la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo, ¿ok? Entonces, vale la pena recordar esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a definirlo en la parte de acá abajo para que tengamos espacio. Ya habíamos visto dicho fenómeno hace rato, ¿ok? O bueno, mejor dicho, en el video anterior, pero no lo profundizamos porque estábamos viendo desde un punto de vista introductorio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos lo que es una varilla que va a tener pues una longitud determinada, ¿ok? Entonces, dicha varilla, si nosotros la dibujamos desde un marco de referencia, tendría la siguiente forma. Voy a poner aquí lo que es un marco de referencia en reposo y un marco de referencia pues en movimiento, ¿ok? Entonces tenemos estos dos marcos de referencia. Ahora bien, de aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos lo que es el marco de referencia S, vamos a tener aquí el marco de referencia S'. Este marco de referencia tiene una velocidad que vamos a llamar V. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una varilla aquí, ¿ok? Tenemos una barrita en esta parte que tiene lo que es X A' en un extremo y otro extremo que es X sub B', ¿ok? Considerando que estamos en un marco de referencia en movimiento. Entonces, ahora, en ese, pues nosotros, si lo trabajáramos de este lado, tendría lo que son las coordenadas X sub A y X sub B, ¿ok? Las cuales pues van a variar en el tiempo. Y están dadas en este caso por lo que es las transformaciones de Lorentz, ¿ok? Entonces, podemos escribir aquí lo que es X sub A' igual a beta, porque vamos a tener un factor, multiplicando a X sub A menos V por un tiempo T sub A. ¿Ok? Y después tenemos X sub B' igual a beta multiplicando a X sub B menos V por T sub B. ¿Vale? Entonces, ahora, a la longitud en S' la vamos a llamar la longitud propia. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarla longitud propia. Y es la longitud en S'. ¿Ok? Entonces, dicha longitud propia se va a definir aquí como L sub 0 igual a X sub B' menos X sub A'. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasaría para S? Para S, vamos a ponerlo acá abajo, para S, vamos a tener aquí que el valor de T sub A es igual a T sub B. Es decir, tenemos que ser en el mismo tiempo. Ok, muy interesante. Y por lo tanto, podemos decir aquí que la longitud para S sería X sub B menos X sub A. Nada raro. Ok, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es sustituir directamente esto en la ecuación que ya tenemos previamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener aquí, por ejemplo, lo que es X sub B', X sub A'. Si nosotros sustituimos esto, ¿qué pasaría? Tendría aquí L sub 0 igual a beta por X sub B menos V por T sub B. Y ahora, esta parte de acá, menos beta por X sub A menos V por T sub A. ¿Ok? Vamos a desarrollar. Tenemos aquí beta por X sub B menos beta por V por T sub B menos beta por X sub A más beta por V por T sub A. ¿Ok? Vamos a agrupar ciertos términos que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos a continuación? Bueno, tenemos acá que esto sería igual a beta por X sub B menos X sub A. Si nosotros factorizamos lo que es el valor de beta. ¿Ok? Y después, ¿qué tendremos aquí? Tenemos este factor menos beta por V
menos beta por v, pero el tiempo ya dijimos que es el mismo, ¿ok? Entonces queda esto así. También t sub a es igual a t, entonces estos dos términos se eliminan, ¿ok? Por lo tanto, nos quedaría aquí que esto sería igual a beta, precisamente multiplicando a la longitud que tenemos desde el marco de referencia S. Pero si yo quiero encontrar el valor de la longitud para S, entonces esto quedaría igual a beta elevado a menos 1 por L sub 0, ¿ok? Simplemente estamos dividiendo entre beta, pero lo estoy poniendo de esa manera para que quede claro cómo lo estamos definiendo. Entonces, esto que tenemos aquí es precisamente lo que se conoce como la contracción de la longitud. ¿Y qué significa esto? Muy bien, que para el observador, que en este caso está en movimiento, percibe una longitud más corta comparada con el observador que está en reposo. ¿Ok? Este es el primer resultado que vamos a tener. Ahora, esto implica, como lo dije, que la longitud de un objeto en la dirección de su movimiento con velocidad uniforme v es reducida por un factor de beta. ¿Por qué? Porque simplemente estamos dividiendo entre esto. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Esto es lo que pasa con el espacio, con las longitudes, pero ¿qué pasa con el tiempo? Es la pregunta que surge a continuación. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a movernos de este lado, si es que esta cosa me deja. ¿Listo? Ahí está. Y vamos a suponer que ahora tenemos lo que es un reloj fijo en x' igual a x sub a'. Esto en el marco de referencia de S', ¿ok? Y mide dos eventos separados por un intervalo de tiempo que vamos a definirlo como t sub 0, ¿ok? Entonces, obviamente a este reloj le vamos a dar un nombre, ¿ok? Y esto se le conoce como tiempo propio. Porque es en el marco de referencia que se está moviendo, ¿ok? Ahí tenemos el reloj, entonces es el tiempo propio de ese marco de referencia. Entonces, ahora, vamos a suponer lo siguiente, ¿ok? Los eventos en S', vamos a ponerlos acá. Los eventos para S' serían en este caso x sub a' con un tiempo t sub 1'. Y vamos a tener también lo que es x sub a', t sub 1' más este tiempo propio. Entonces, ya que tenemos esto, podemos utilizar las transformaciones de Lorentz. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que t sub 1 es igual a beta por t sub 1', recordando la definición que ya habíamos dado, más v por x sub a', y esto dividido entre c al cuadrado. Y después tenemos t sub 2 igual a beta por t sub 1' más t sub 0 más v por x sub a'. Y esto dividido entre c al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos lo que es una resta, vamos a darnos cuenta que pues nos estamos quitando algunos términos importantes. ¿Ok? Entonces, simplemente, al momento de restar aquí, solamente nos quedamos con t sub 0 y con lo que es el valor de beta. De hecho, basta con ver aquí, por ejemplo, si restamos, que nos quedaría t sub 2, vamos a restar t sub 2 menos t sub 1. ¿Ok? Entonces, de estas expresiones que tenemos acá, tenemos que el valor de t es igual a t sub 2 menos t sub 1. Vamos a definir esta nueva cantidad. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo este valor de t. ¿Qué pasaría del lado derecho? ¿Qué pasa si nosotros restamos? Por ejemplo, a t sub 2 le quito esta parte de acá, pues se termina anulando. Todo esto se anula. ¿Ok? Todo esto también se anula. Únicamente queda t sub 0 multiplicando por beta. Entonces, quedaría que esto es igual a t igual a beta por t sub 0. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos otro resultado. ¿Qué significa esto? Que los relojes en movimiento avanzan más lento por un factor
dado por este término que tenemos acá. O sea, si nosotros despejamos t sub 0, nos vamos a dar cuenta que es t entre beta, ¿ok? Percibe el tiempo más lento. Entonces, esto se le conoce como dilatación del tiempo. Entonces, ya que tenemos esto, podemos definir lo que es un reloj ideal como aquel que no es afectado por su aceleración, ¿ok? El tiempo medido por un reloj ideal es llamado, en este caso, tiempo propio, ¿ok? Que vamos a definirlo como tau. Entonces, de manera infinitesimal podemos tomar lo siguiente. Vamos a definir aquí lo que es el diferencial de tau del tiempo propio, que sería igual a 1 menos v, que depende de t, al cuadrado, evidentemente, y esto entre c al cuadrado elevado a 1/2 por t, por el diferencial de t, perdón. Entonces, el tiempo propio para un reloj ideal se puede escribir aquí como la integral que vamos a tener desde un tiempo t sub 0 del origen, desde el inicio, hasta t sub 1 de este factor que tenemos aquí. Obviamente esto elevado a 1/2, ¿ok? Y con un diferencial de t, ¿ok? Entonces, ahora, ya con esto tenemos un poquito más de noción de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando cambiamos de marcos de referencia. Obviamente, esto no es muy perceptible para las velocidades que nosotros manejamos, que son muy pequeñas. Sería perceptible para velocidades que fueran relativistamente muy grandes. Por ejemplo, considerando lo que es la velocidad de la luz. Si nosotros nos moviéramos a esa velocidad, cosa que no podemos igualar, porque la física lo impide, lo vamos a ver un poco más adelante, es que, pues evidentemente todo transcurre más despacio, ¿ok? Es una característica ya propia del universo, ¿ok? Pero, ahora, una vez analizado esto, pues surge la pregunta, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué comportamiento tiene? Bueno, vamos a hacerlo aquí de este lado, ¿ok? Vamos a ver lo que corresponde a la transformación de velocidades. Muy bien, entonces, ya hemos analizado algunos aspectos, pero vamos a ver cómo se transforman las velocidades. Cuando nosotros analizamos lo que son los marcos de referencia, por ejemplo, si consideramos un marco de referencia aquí en movimiento, como este que voy a poner a continuación, tenemos lo que es una velocidad, ¿ok? Tenemos la velocidad v, y pues obviamente si nosotros estamos viendo lo que es un evento, una partícula, vamos a suponer moviéndose en el espacio, vamos a tener aquí lo que es la trayectoria, tenemos la partícula aquí, y obviamente la partícula va a llevar una velocidad que vamos a definirla como u, ¿ok? Y pues bueno, ahora, esa es la trayectoria de la partícula. Vamos a considerar su movimiento y vamos a definirlo en componentes cartesianas. Es decir, tenemos u sub 1, u sub 2, u sub 3. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí lo que es la derivada de x respecto al tiempo, la derivada de y respecto al tiempo y lo que es la derivada de z respecto al tiempo. Es claro que esto va a ser en S. ¿Ok? Si nosotros hacemos lo mismo para el otro marco de referencia, pues entonces tenemos lo que corresponde a S'. Entonces, ¿qué cambios tendríamos aquí? Pues simplemente vamos a poner lo que son los apóstrofes, perdón, el primer cambio evidente, y pues aquí sería así, ¿ok? Entonces, si nosotros tomamos lo que son los diferenciales de las transformaciones de Lorentz, pues podemos obtener algo interesante. Vamos a definir, por ejemplo, aquí lo que es el diferencial de t', que sería en este caso beta por el diferencial de t, menos v por el diferencial de x, y esto dividido entre c al cuadrado. Después tendremos lo que es el diferencial de x' igual a beta por el diferencial de x menos v por el diferencial de t. Y después tendríamos el diferencial de y' igual al diferencial de y. Y obviamente vamos a tener el diferencial de z' igual al diferencial de z. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, pues por ejemplo, podemos sustituir y hacer algo muy interesante. Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí lo que es u sub 1',
¿Ok? Tenemos que es el diferencial de x' entre el diferencial de t'. Si nosotros reescribimos todo esto, nos quedaría aquí, por ejemplo, tomando los diferenciales de acá arriba. Primero, quedaría beta por el diferencial de x menos v por el diferencial de t. Y esto dividido entre beta por el diferencial de t menos v por el diferencial de x entre c al cuadrado. Y ahora, este factor de beta pues se termina cancelando, ¿ok? Entonces nos queda. Vamos a escribir todo esto de la siguiente forma. Tendríamos lo que es el diferencial de x menos sobre el diferencial de t, o mejor dicho, la derivada de x respecto a t. Vamos a derivar, ¿ok? Con respecto a esto. Y nos quedaría reescrito de esta manera, así. Y en la parte de abajo queda como menos 1 sobre v por c al cuadrado por la derivada de x respecto a t. ¿Ok? Estamos hablando de la velocidad, como dije. Y ahora, nuevamente reescribimos. Sabemos que esto de acá es u sub 1. ¿Ok? Menos v. Y esto dividido entre 1 menos u sub 1, si vemos lo de paréntesis, multiplicando a v entre c al cuadrado. Este mismo procedimiento se puede repetir varias veces para trabajar con las otras velocidades en cada una de las partes. Entonces, si nosotros lo reescribimos acá abajo, vamos a movernos tantito para tenerlo aquí, tendríamos que para u sub 2', no voy a hacer todo el proceso, simplemente tenemos aquí es que es u sub 2, lo puse como al cuadrado, perdón, entre beta por 1 menos u sub 1 por v, todo esto dividido entre c al cuadrado, ¿ok? Y una expresión también similar para el caso de u sub 3', ¿ok? Quedaría como u sub 3' igual a u sub 3 dividido entre beta que multiplica a 1 menos u sub 1 por v entre c al cuadrado, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos lo que es un panorama general de lo que pasa con las velocidades, lo que son sus transformaciones, ¿ok? Entonces, ahora, todo esto que tenemos aquí va a jugar un papel importante, como lo dije, porque una vez que ya tenemos toda esta estructura, podemos empezar a explorar lo que es la parte de la mecánica relativista, ¿ok? Porque es obvio que cuando nosotros trabajamos con la mecánica newtoniana, las cosas son diferentes. Ya las conocemos, ya la gran mayoría de nosotros ha trabajado con mecánica clásica. Pero ya cuando estamos hablando de relatividad hay que hacer modificaciones, ¿ok? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos hecho esto, lo que podemos hacer ahora es analizar, por ejemplo, qué relación existe entre los diagramas de espacio-tiempo de los dos observadores. Muy bien, para dibujar lo que es los ejes C por T' y X', notamos que en las transformaciones de Lorentz tenemos lo siguiente. Tenemos que C por T' es igual a 0. Y esto, aplicando lo que son las transformaciones, vamos a tener aquí lo que es un factor de C por T, que es la velocidad de la luz, recuerden, que va a ser igual a V sobre C por X. ¿Qué significa esto? Significa que el eje X está dado por C por T' igual a 0. ¿Ok? Y es una línea definida por C por T igual a V entre C por X con una pendiente, es decir, esto de acá tiene una pendiente de V sobre C que va a ser menor a 1. ¿Ok? De manera similar podemos hacer con el otro eje. Tenemos, por ejemplo, lo que es X' igual a 0. Y tendríamos acá que para poder encontrarlo sería C por T igual a C entre V por X. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué significa? Que el eje C por T' está dado por X' igual a 0. Es decir, es la línea C por T igual a C entre V por X, con una pendiente definida por C entre V mayor a 1. ¿Ok? Entonces, las líneas paralelas a O sub X' son las que conectan puntos con un tiempo fijo, acorde a S' y son llamadas líneas de simultaneidad. ¿Ok? Entonces, las coordenadas de un evento P las podemos definir en este caso, por ejemplo, desde el marco de referencia S,
como CT, X, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí con un dibujo para que quede más claro. Vamos a tomar aquí lo que es nuestro marco de referencia, de esta manera. Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos lo que es C por T y lo que sería X. Vamos a suponer que nosotros tenemos varios eventos. Por ejemplo, voy a considerar acá lo que es un evento P. Aquí en este punto, P, ¿ok? Vamos a tener aquí R, esto es el origen, esto es Q, ¿ok? Entonces, ahora, si nosotros trazamos lo que es ahora la otra línea, que va a estar en esta parte, vamos a ponerlo mejor de esta manera. Sería algo como esto. Vamos a tener aquí lo que es el eje C por T', ¿ok? Entonces, tengo C por T', ¿ok? Entonces, voy a tener también una línea también inclinada que va a corresponder precisamente a lo que es el eje X'. Vamos a ponerlo acá abajo. Voy a acomodar esto un poco porque se salió un poco de recuadro. Ponerlo aquí. No coincide con el origen. Tenemos que hacer que coincida para que se vea un poquito mejor. Movemos esto para acá. Y queda así. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es X'. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideráramos que esto pues tiene una velocidad, va a estar desplazado hacia acá, vamos a ponerlo como V, perdón, y por ejemplo ponemos lo que es el conjunto de líneas, podemos tener algo como esto. Tenemos algo así y algo así. Es lo que había definido como líneas de simultaneidad, ¿ok? Entonces, todo eso que tenemos ahí son líneas de simultaneidad, ¿ok? Las coordenadas del evento, en este caso P, que tenemos acá, las podemos definir de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, que es C por T, X, y esto es igual a O, desde O hasta R, para el eje CT, y voy a tener O, Q, para el eje X, ¿ok? Y esto es relativo al marco de referencia S, ¿ok? El que está en reposo. Voy a poner aquí mejor la Q porque no parece una Q. Así. Esto es para S, ¿ok? Mientras que para el otro observador relativo a S', tendríamos lo que es C por T', X' igual a O, V. Vamos a cambiar esto. Voy a quitar esta línea de acá para quitarlo de la velocidad. Y vamos a poner que esto sea el evento V, ¿ok? No de la velocidad, estoy aprovechándome de la letra, ¿ok? Y voy a tener de O hasta U, ¿ok? ¿Dónde vamos a poner U? U lo vamos a poner aquí, ¿ok? V es esto y U es esto, ¿ok? Entonces, tenemos esos dos segmentos de recta y esto es relativo a S'. Esto es en S' y esto va a ser en S, ¿ok? Entonces, para relacionarlos, pues nosotros lo que hacemos es dibujar una hipérbola, ¿ok? ¿Cómo se traza la hipérbola? Pues bueno, simplemente lo que hay que hacer es considerar un dibujo similar. Vamos a ponerlo acá abajo. Voy a copiar lo que es, bueno, no voy a copiar, voy a tomar lo que es otro marco de referencia. Vamos a ponerlo así. Y vamos a escribir aquí lo siguiente. Vamos a poner la línea en esta parte. Otra línea en esta parte. Y tendríamos aquí lo que es C por T. Aquí C por T'. ¿Ok? Y tendríamos aquí X' y tendría aquí lo que es X. ¿Ok? Entonces, voy a suponer aquí lo que es un evento B. Vamos a definir este punto. Y después vamos a tener lo que es aquí U, V. Y vamos a tener aquí lo que es U. ¿Ok? Y vamos a tener aquí un punto A. ¿Ok? Entonces, de acá para acá, vamos a suponer esto. Tenemos lo que es una línea inclinada de esta manera, que va de esta forma, y voy a tener otra línea para acá, así, ¿ok? Entonces, ahora, de acá para acá, vamos a suponer otra línea que va de esta manera, vamos a ponerlo de esta forma, y vamos a poner aquí lo que es P, ¿ok? Entonces tenemos P, el evento P. Vamos a poner aquí otra línea, nada más que esta la voy a hacer punteada para que se distinga, y tenemos esto,
¿ok? Obviamente aquí tenemos lo que es un origen, eso es obvio. Y aquí vamos a suponer, en unidades relativistas, que esto de acá para acá tiene un valor de C por T igual a 1. Igual a 1, ¿ok? Y aquí vamos a tomar lo que es una unidad de X igual a 1. Bueno, pensaba ponerlo en unidades relativistas aquí, pero mejor lo manejo así, ¿ok? Entonces, ahora bien, esa es la unidad y si nosotros lo vemos desde el marco de referencia, pues tenemos que calibrar todo eso. Eso es evidente, ¿ok? Y para relacionar todo esto, pues como dije, vamos a dibujar lo que son las hipérbolas. Tenemos algo como esto y después algo como esto, ¿ok? Entonces, dichas hipérbolas, pues evidentemente tienen una ecuación, ¿ok? La podemos escribir como x al cuadrado menos c al cuadrado por t al cuadrado igual a x' al cuadrado menos c al cuadrado por t' al cuadrado, ¿ok? Y esto igual a más menos 1, porque estamos considerando esto de acá, ¿ok? Entonces, si tomamos lo que es el signo positivo definiendo a c por t' igual a 0, obtendríamos aquí, vamos a ponerlo, c por t' igual a 0, obtendremos directamente que el valor de x' es igual a más menos 1. No tiene nada de misterio, ¿ok? ¿Y qué significa? Significa que la distancia OA, que es la que tenemos acá, es una unidad de distancia en O sub x', ¿ok? De forma similar, si tomamos el signo negativo y definimos x' igual a 0, entonces vamos a obtener aquí que c por t' es más menos 1. Entonces vamos a tener que la distancia O hasta B es una unidad de medición, es decir, esta que había puesto en esta parte, que fue precisamente lo que había dibujado. Entonces, ahora podemos definir que las coordenadas para el marco de referencia S'C por T', X' igual a O sub U entre OA, OV entre OB. Ok, había dicho O sub A, pero me equivoqué. Es OA, ¿ok? Entonces, esto me permite ver que evidentemente cuando nosotros cambiamos de marcos de referencia tenemos lo que son transformaciones y obviamente tenemos que calibrar las coordenadas para poder encontrar en este caso lo que corresponde en el marco de referencia diferente que estamos trabajando. Ahora, algunas propiedades fundamentales que podemos decir es la primera, que un boost puede pensarse como una rotación hiperbólica en el plano x, ct a través de una cantidad dada por la rapidez alfa. Es decir, el ángulo de inclinación que vendría teniendo lo que es esta parte de acá. ¿Ok? Lo podemos ver de esa manera. Segunda, las hipérbolas son las mismas para todos los marcos de referencia y se usan para calibrar en un mismo diagrama. ¿Ok? Y número 3, la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo se pueden ver con dichos diagramas. ¿Ok? Entonces, número 4, tendremos que el evento A tiene coordenadas C por T', X'. Vamos a ponerlo acá. Ponerlo de este lado, si no lo permite esa cosa. Que serían igual aquí. Oh, no se quiere dejar esto. Que sería igual a 0,1 para S'. ¿Ok? Por lo tanto, las coordenadas en CT, X serían igual a beta por V entre C, beta. ¿Ok? Relativo a S. Esto es en S' y esto es en S. ¿Ok? Entonces, ahora bien, todo lo que es la cantidad OA la podemos redefinir. ¿Cómo la vamos a poner? La voy a escribir en esta parte. ¿Okay? Tendríamos que OA sería igual a C al cuadrado por T al cuadrado más X al cuadrado elevado a un medio. ¿Ok? Y esto sería igual a beta por 1 más V al cuadrado entre C al cuadrado. Y esto elevado a un medio. ¿Ok? Tenemos aquí el factor. Entonces, ahora,
Esta distancia que tenemos es una unidad del factor de calibración, que lo podemos definir aquí como 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado entre 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Ok? Todo esto de acá elevado a 1/2. ¿Ok? Y puede ser usado para comparar las distancias medidas en S' y en S. ¿Ok? Entonces, ya con eso tenemos un panorama más general de lo que es la relatividad especial, que son las bases fundamentales. Ya estuvimos trabajando bastante ahorita. Y con ello ya podemos pasar a la siguiente parte, que va a ser en este caso mencionar un efecto muy conocido, que es el efecto Doppler relativista. Y evidentemente después de esto vamos a pasar ahora con lo que sería el tema de la mecánica relativista, que eso lo estaremos viendo ya en el siguiente video. Entonces vamos a dejarle por aquí por esta ocasión y nos vemos en la próxima. Hasta luego.